Buenas noches. Mis compañeros Julia Andrea Alián Márquez, Javier Darío Hernández Amaya, Andrea Carolina Varela Salazar y yo, Damaris Villalba Mancipe, hacemos parte del grupo número 3 de psicobiología y psicofisiología y vamos a dar respuesta a las preguntas de los casos. Vamos a solucionar los casos. Iniciamos con el caso número 1, identificar características principales de cada caso. Aquí describo paciente femenina de 39 años, dificultad para realizar acciones de motricidad fina, dificultad general con la coordinación, cambios en su temperamento como mal humor, aceleración en la ejecución de sus actividades como con arrebatos inesperados y problemas para expresarse. Determinar qué tipo de afección es, ya sea genético, motor, sensitivo o mixto. Motor provocado por una hipotonía. Finalmente encontramos el trastorno neuromotor leve. Definir las estructuras biológicas que actúan en cada uno de ellos. El sistema nervioso central, el lóbulo frontal del cerebro que consiste en interpretar la información y ya reciben y analizan simultáneamente las señales en múltiples regiones, tanto motoras como sensitivas. Dar un posible diagnóstico de cada caso. Afectación del lóbulo frontal que incluye área prefrontal, manifestada en cambios de comportamiento, área premotora manifestada por afasia de Broca y área motora suplementaria manifestada por aprasia y disprasia. Problemas de definición de la lateralidad, inseguridad postural, falta de coordinación, inmadurez y debilidad motriz, falta de control de la postura y del movimiento voluntario. Teniendo el posible diagnóstico, definir patología y enumerar signos y síntomas, definir las técnicas diagnósticas que se utilizan y tratamientos. Dificultad para hacer movimientos coordinados. Los síntomas y los signos y síntomas son dificultad para hacer movimientos coordinados, incluso cuando la persona tiene la destreza y la intención de hacerlos. La apraxia aparece como resultado de lesiones o daños cerebrales. El cerebro no puede generar ni enviar las instrucciones de movimiento correctas al cuerpo. Técnicas diagnósticas. Se puede realizar una electromiografía para la motricidad fina que presenta y electroencefalograma. Resonancias magnéticas o tomografías podrían valorar a la paciente respecto al problema del habla, dificultades para expresarse y la coordinación. Tratamiento. El tratamiento consiste en terapia ocupacional y fisioterapia para mejorar la coordinación, ejercicio físico, grupos de apoyo, entre otros. Por ejemplo, algunas tareas a realizar, actividades de enroscar y desenroscar tuercas, botellas, destornilladores, etc. Identificar características principales de cada caso. Vamos en el caso 2. Recién nacido, inclinación de los ojos hacia abajo, bajo peso al nacer, orejas de implantación baja, llanto de maullido de gato. Determinar qué tipo de afección es, ya sea genético, motor, sensitivo o mixto. Aquí determinamos que es genético y motor. Definir las estructuras biológicas que actúan en cada uno de ellos. El sistema nervioso central, el cráneo, el corazón, sistema genitourinario, aparato digestivo superior. Dar un posible diagnóstico de cada caso. Al evaluar el caso del recién nacido, podemos determinar que varias de sus características hacen referencia al síndrome Cri-du-Chat o el síndrome del maullido del gato. El llanto particular es considerado el diagnóstico como tal, y este síndrome a su vez hace referencia a la elección parcial del brazo corto del cromosoma 5. Se trataría de una anomalía estructural cromosómica caracterizada por la pérdida de parte del material genético. Teniendo el posible diagnóstico, definir patología, enumerar signos y síntomas, definir las técnicas diagnósticas que se utilizan en tratamientos. El diagnóstico de esta patología se debe realizar lo más tempranamente posible para ofrecerles a estos pacientes el manejo multidisciplinario necesario que le permite tener el desarrollo psicomotor y social adecuado. Signos y síntomas. Microcefalia, malformaciones del sistema nervioso central, anomalías de la conducta, síntomas psicóticos, cara redonda, pliegues epicantos bilaterales, estrabismo, hipertelorismo, pabellones auriculares displásticos y de implantación baja, entre otros. Técnicas diagnósticas. El diagnóstico se debe confirmar lo antes posible realizando un estudio llamado
citogenético o cariotipo que se realiza mediante la técnica para bandas. G, convencional. Si los resultados del estudio citogénico son de apariencia normal o no, corresponden a la clínica del paciente, es necesario hacer un estudio citogénico molecular más específico. Tratamiento. No hay tratamiento específico para pacientes con el síndrome del Cri-du-Chat. Sin embargo, los programas de rehabilitación deben ser empezados tan pronto como sea posible. Paso 3. Identificar características principales de cada caso. Paciente masculino de 42 años, dificultad para oír los susurros de voz con el oído derecho, el oído izquierdo se encuentra en buenas condiciones. Exámenes del sistema vestibular que dan resultado de normalidad. La resonancia magnética encuentra masa pequeña ubicada en el lóbulo temporal. Determinar qué tipo de afección es, ya sea genético, motor, sensitivo o mixto. Aquí determinamos que es sensitivo. Definir las estructuras biológicas que actúan en cada uno de ellos, el oído, el lóbulo temporal del cerebro y el nervio vestíbulo. Dar un posible diagnóstico de cada caso. En siglas, LOE, lesión ocupando espacio cerebral a estudio. Tumores que comprometen la audición. Masa o bulto de células anormales que se forman en el oído. Tumor benigno o no cancerosos. Pueden ser cancerosos o malignos. El tumor puede formarse en cualquier parte del oído, que incluye el oído interno. Teniendo en cuenta el posible diagnóstico, definir patología, enumerar signos y síntomas, definir las técnicas diagnósticas que utilizan los tratamientos. La glándula produce aceites con la velocidad de cómo puede excretarse. Puede ocurrir si la abertura de la glándula sebácea se bloquea y se forma un quiste bajo la piel. Signos y síntomas. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, problemas con el equilibrio, cambios en la personalidad o el comportamiento, convulsiones, somnolencia o incluso entrar en coma. Técnicas diagnósticas, las imágenes por resonancia magnética, la exploración por tomografía computarizada, una tomografía por emisión de positrones. Es un examen diagnóstico que se utiliza en una pequeña cantidad de material radioactivo llamada radiosonda para diagnosticar y determinar la gravedad de una variedad de enfermedades, angiografía cerebral, biopsias, entre otras. Tratamiento. El tipo de tratamiento recomendado depende del tamaño y tipo de tumor, su tasa de crecimiento y la salud general del paciente. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia biológica dirigida, tomografía computarizada o resonancia magnética. Y estas son las referencias que tomamos de apoyo para poder realizar, darle respuesta a este trabajo. Listo, compañeros. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego.